En los últimos años, el sector agrario-alimentario ha sufrido grandes cambios debido a los avances biotecnológicos aplicados a la investigación y creación de nuevas variedades de plantas y vegetales, así como nuevos alimentos cualitativamente mejorados y que van siendo progresivamente autorizados e introducidos en el mercado. Por ello, es muy importante conocer el régimen jurídico de los derechos de propiedad industrial que protegen las obtenciones vegetales. Nos ocupamos hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, de una institución de propiedad industrial, las obtenciones vegetales, con unas pinceladas básicas del marco jurídico, y lo vamos a hacer con la ayuda de Alicia Arroyo, profesora titular de Derecho Mercantil de la UNED. Bienvenida y muchas gracias, Alicia, por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Si le parece bien, antes de abordar esta materia desde el punto de vista jurídico, podríamos aproximarnos a las obtenciones vegetales con algunas ideas previas de qué son. Pues cuando cualquiera de nosotros nos referimos a una planta, en el lenguaje ordinario lo hacemos por el nombre del género o de su especie. Sin embargo, cualquier agricultor del campo hace una diferenciación mucho más precisa. No cultiva lentejas o siembra trigo, sin más, sino que sabe perfectamente qué variedad de lenteja o de trigo siembra. Elige una variedad determinada, una subdivisión de la especie, y lo hace porque sabe que es una variedad de mejor calidad o que se adecúa mejor a la tierra que él trabaja. El término variedad es antiguo y en el plano jurídico el término que se utiliza para denominar el deseo del hombre por desarrollar tipos de plantas mejor adaptados a las necesidades o en ocasiones a la mera estética es el de obtención vegetal o bien obtenciones vegetales o obtención de variedades vegetales. Entonces, podría decirse que cualquier aproximación al tema de las obtenciones vegetales, desde el punto de vista jurídico, se quedaría entonces en cierta medida incompleta, se queda corta por el desconocimiento de la parte técnica que está detrás de toda obtención, ¿no? En efecto, aquí vamos a hacer una aproximación jurídica y muy básica a las obtenciones vegetales, pero desde luego hay que anticipar que cualquier aproximación jurídica es parcial a la problemática de las obtenciones porque no es tan rica, falta toda la parte de la explicación técnica que es la que complementaría de forma notable cualquier tema referido a estas cuestiones. Pues comencemos por algunas nociones previas que sirvan de escenario en lo que luego podríamos colocar el atrezo de esta exposición. Muy bien. En primer lugar, es claro que las invenciones referidas a nuevas variedades de plantas presentan diferencias destacables, o podríamos decir también peculiaridades propias, que les hacen merecedoras de un sistema de protección diferente al de las patentes, con las que, sin embargo, no podemos obviar, tienen muchos puntos en común. Las peculiaridades específicas respecto de las patentes tienen que ver con tres cuestiones: la descripción de la variedad, la repetibilidad y también, desde luego, con el ámbito de protección. Si empezáramos por el primero, por la descripción de la variedad, tendríamos que decir que la descripción de la variedad vegetal no permitiría, por sí sola, volver a obtenerla de nuevo, ni la descripción del procedimiento de obtención puede 100% dar lugar a la nueva variedad. En todos los casos no es posible una descripción que lleve al resultado de la obtención. En cambio, se puede recordar perfectamente cómo en materia de patentes, en derecho de patentes tradicional, la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad del invento. Esto es, la descripción realizada de manera tal que un experto en la materia pueda, siguiendo el contenido de la descripción, ejecutarla cuantas veces quiera con la seguridad de que conseguiría el resultado previsto en la regla inventiva, es precisamente lo más característico de las patentes. Por tanto, la descripción en las patentes es suficiente. En las obtenciones, no siempre. Exacto.
como acabo de explicar, así sería una diferencia clara entre patentes y obtenciones. Por otra parte, el segundo aspecto que he dicho que es importante destacar es el relativo a la repetibilidad por vía biológica. La repetibilidad por vía biológica presenta, desde luego, diferencias sustanciales según las características inherentes a la reproducción de las distintas especies. Y además se puede apreciar cómo la reproducción biológica de las plantas, impensable, por ejemplo, para una invención mecánica o química, uno no puede plantar algo químico y de ahí esperar que se va a obtener un resultado idéntico, hace que para la obtención de nuevos ejemplares no sea preciso en absoluto recurrir al procedimiento gracias al que se obtuvo el primer individuo de la misma. Lo que sí es necesario, desde luego, para la reproducción biológica es que la nueva variedad que se ha obtenido sea homogénea y estable. Pero sin duda la mayor diferencia con las patentes, ya hemos visto las dos primeras, una que sería la relativa a la descripción, la segunda la repetibilidad, la mayor diferencia es la extensión del derecho, lógicamente. Como se saben, en el derecho de patentes, una vez que el producto obtenido por la invención es introducido en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento, ese objeto puede, como regla general, circular y ser utilizado por cualquiera. Es lo que se conoce con el término de agotamiento del derecho, que también se utiliza en marcas, por ejemplo. En el caso de las plantas, y dada la capacidad de reproducción biológica que tienen las mismas, se plantea una cuestión muy problemática, que es la de determinar cuál es el régimen aplicable a los nuevos ejemplares obtenidos por esa reproducción. Dicho de otro modo, se trataría de saber fundamentalmente si sería aplicable aquí el tema del agotamiento o no. En cualquier caso, esto es un tema muy problemático sobre el que tampoco vamos a profundizar. Pero lo que sí ha quedado claro es que en materia de descripción, repetibilidad y ámbito de protección, las diferencias con la patente son, como se ven, importantes. Sí, es cierto que son importantes, pero también es cierto que hay una cercanía importante. ¿Por qué? Porque son diferentes, son derechos diferentes, pero hay una aproximación que se ve incluso en la propia ley. En la Ley de Obtenciones Vegetales española dispone en su disposición final segunda que las normas que regulan la protección legal de las invenciones son de aplicación supletoria para los derechos del obtentor. O sea que ya me he adelantado y he mencionado la Ley de Obtenciones Vegetales española. Eso es lo que quería entonces preguntar a continuación, es si existe esa protección a nivel nacional. Sí, existe. Hay una ley nacional, que es la Ley de Obtenciones Vegetales, pero al hablar del régimen hay que decir que la protección especial para las nuevas variedades vegetales se estableció a nivel internacional por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que se conoce con el acrónimo UPOV, de 1961. El texto modificado del año 1991 es muy importante, las modificaciones que se introdujeron en esa fecha, y es el ratificado por España en el año 2007. La ley española, como se ha dicho, es la Ley de Obtenciones Vegetales, sobre el régimen jurídico de las obtenciones vegetales, y luego es fundamental el reglamento comunitario. Hay un reglamento comunitario del año 94 y este reglamento, el ROV, el Reglamento de Obtenciones Vegetales, funciona para toda la Unión Europea. Se recordará que lo mismo ocurría con el tema de las marcas. Tenemos un reglamento de marca comunitaria que sirve para que la marca se registre a nivel de toda la Unión Europea. Bueno, pues ocurre aquí exactamente igual. Hay un reglamento comunitario que es totalmente compatible con las leyes nacionales, cuya aplicación permite expresamente el reglamento en su artículo 3. Y ha de decirse que, por otra parte, la regulación entre la ley nacional, la ley española, la Ley de Obtenciones Vegetales y el reglamento es sustancialmente idéntica. Estas normas básicas, que serían el UPOV, como hemos dicho, el convenio a nivel internacional, el reglamento a nivel comunitario y la ley, son las tres normas esenciales a tener en cuenta. Hay que decir que la protección, si se solicita a nivel nacional, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que es competente para la tramitación del procedimiento de concesión y la concesión de los títulos de obtención vegetal, que es así como se denominan. Hay que decir que también las comunidades autónomas tienen facultades para recibir las solicitudes y comprobar el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas, pero la competencia está en el Ministerio. Y luego, a nivel comunitario, es competente la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales o de Obtenciones Vegetales, que está en Francia, en Angers. Y podríamos decir, como dato así curioso, pues que en el periodo que va del año 96 al 2010, por ejemplo, España
logró 419 obtenciones vegetales o de solicitantes desde España, que representaban el 1,4%, el octavo puesto del ranking en la petición de obtenciones comunitarias. Con lo que hasta aquí ha dicho, sabemos que es distinto a las patentes, sabemos en qué normas se regula y ante qué organismo se elabora la concesión. Efectivamente, hemos visto así someramente estas ideas y podríamos afirmar, por tanto, que, como hemos visto, las instituciones o las obtenciones vegetales son una institución de propiedad industrial que se encarga de la protección de las invenciones aplicadas al reino vegetal mediante el reconocimiento de derechos a los obtentores de nuevas variedades vegetales. Esto se podría decir así en términos muy sencillos, mucho más sencillos. Se puede decir en sentido más técnico, que es como se recogen las normas, y en las normas se dice que pueden ser objeto de protección las variedades de todos los géneros y especies botánicos, incluyendo los híbridos. La variedad se define como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico, del rango más bajo conocido, que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de esos caracteres y pueda considerarse como una unidad habida cuenta de su actitud a propagarse sin alteración. Si uno ve esta definición, enseguida se da cuenta que se utilizan términos del mundo de la botánica y que, como hemos visto, es una institución que necesita complementarse con todas las cuestiones técnicas que hemos mencionado al inicio. Ahora bien, la interrelación con las patentes debe evocarse al abordar el tema de las invenciones biotecnológicas. Sí, ¿no? Se recordará que existe una directiva, la 9844 del Parlamento Europeo del año 98, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Esa directiva se incorpora en España, en el ordenamiento español, a través de una ley del año 2002, que lo que hizo fue modificar nuestra ley de patentes vigente aún hoy. La directiva abordó una problemática relativa a la protección de la materia viva por medio de patentes y fue promulgada, además, entre otras cuestiones, para facilitar la coexistencia entre los sistemas de patentes y los derechos de los obtentores. Si se toman en cuenta ambas protecciones, es decir, la de los aspectos biotecnológicos en la ley de patentes y la de los obtentores, resulta claro que a nivel europeo se persigue que las variedades vegetales queden protegidas por un derecho específico concedido al obtentor, bien sea nacional o comunitario, como hemos visto en España, tenemos la Ley de Obtenciones Vegetales y también el reglamento, que se aplica lógicamente, y la correspondencia de esa consideración en el sistema de patentes tiene su reflejo en que se excluyen de la concesión de patentes las variedades vegetales. Se puede ver también en el convenio de la patente europea, así como los procedimientos esencialmente biológicos de obtenciones vegetales. Es decir, no son patentables los procedimientos que consistan en fenómenos naturales, no son patentables vía patente. De hecho, en la propia directiva que he mencionado, del año 98, se explica que una variedad vegetal caracterizada por la totalidad de su genoma, individualizada y diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales, es objeto de protección sui generis mediante los derechos de obtención vegetal. En cambio, un conjunto vegetal de rango taxonómico superior a la variedad caracterizado por la presencia de un gen determinado y no por la totalidad de su genoma, no es objeto de protección mediante derechos de obtención vegetal y puede ser protegido mediante patente si la invención incorpora un gen nuevo y se refiere a un conjunto más amplio de una variedad. Bueno, esto es todo, como se puede observar, bastante complejo, pero a modo de colofón sí que se puede decir que la directiva sobre biotecnología, esta directiva del año 98, permitió una cierta convergencia entre los sistemas de patentes y derechos del obtentor. Podríamos decirlo así en términos muy generales. Pues volvamos a las obtenciones vegetales. ¿Cuál es el contenido básico del derecho? Pues, como hemos dicho al inicio, el derecho exclusivo de un obtentor, volviendo lógicamente a las obtenciones vegetales, hemos visto que el objeto de la protección puede ser objeto las variedades de todos los géneros y especies botánicos, incluyendo los híbridos, y como hemos comentado también antes, la variedad se define como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de cierto genotipo, de una cierta combinación de genotipos, y pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de esos caracteres y pueda considerarse como una unidad
habida cuenta su actitud a propagarse sin alteración. Los requisitos para que la protección pueda ser concedida son que la variedad sea distinta a otras que ya estén antes, homogénea, estable, nueva y que se identifique por una denominación. Por tanto, estos criterios de distinción, de uniformidad y de estabilidad son muy importantes en esta materia. Y el derecho exclusivo del titular, en términos generales, puede decirse que se extiende no solo al material de multiplicación, sino en general a componentes de la variedad o al material cosechado de ella, esto es, a los productos de la cosecha. Y los actos incluidos en el derecho exclusivo pues se parecen muchísimo a los que son tradicionales también en el derecho de patente, que esto sería el contenido del derecho esencialmente. Pues los típicos son la producción o reproducción, multiplicación, el acondicionamiento con vistas a la propagación, la puesta en venta, la venta u otro tipo de comercialización, la exportación, si estamos hablando en el ámbito comunitario, más allá de la comunidad, o la importación a ella, y el almacenamiento con vistas a cualquiera de los actos que se han venido mencionando. Esto sería en cuanto al contenido de derecho, y decir que la duración, así en términos muy generales, la duración del derecho, la protección, si hablamos concedida la obtención desde el punto de vista comunitario, en general dura hasta el final del 25º año natural desde la concesión, salvo para la vid y especies arbóreas, en la que la duración va hasta el final del 30º año natural desde la concesión. El reglamento también ha previsto, el reglamento comunitario, la posibilidad de que el Consejo amplíe el plazo 5 años más, así como que el titular pueda, lógicamente, renunciar antes de que haya llegado esa fecha, con anterioridad al fin, por tanto, del periodo de duración previsto. ¿Este derecho de obtenciones vegetales tiene algunos límites? Sí, como suele ser habitual al tratar cualquier institución de propiedad industrial, por una parte está el contenido del derecho, es decir, el objeto sobre el que recae y en qué consiste el régimen jurídico, en qué consiste ese derecho exclusivo, pero siempre suele haber límites. En cuanto a los límites, tradicionalmente se viene mencionando el denominado privilegio del agricultor y que en el reglamento comunitario está previsto en el artículo 14. Ese privilegio del agricultor consiste en que no se considera, podríamos decir de una forma muy resumida, que se vulnere el derecho exclusivo del obtentor por la utilización que haga el agricultor para su propia explotación del producto de su propia cosecha como material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y que no sea híbrida ni sintética. En definitiva, lo que se está permitiendo es que haya una excepción al principio de autorización del titular de la protección comunitaria a una obtención vegetal, en tanto que la utilización del producto de la cosecha obtenido por los agricultores en sus propias explotaciones con fines de propagación en el campo no estaría sujeta a la autorización del titular de la protección comunitaria, cuando se reúnen, eso sí, las condiciones que están previstas en el artículo 14 del reglamento, que es el que regula estas cuestiones. La regulación de esta excepción a la autorización lo que persigue, en definitiva, como suele ocurrir con estos temas, es proteger los intereses legítimos del obtentor, por un lado, y salvaguardar los del agricultor. Se dispone, en tal sentido, que el agricultor, salvo los denominados pequeños agricultores, ha de satisfacer una remuneración al titular por la exención. También se dispone que los agricultores facilitarían al titular, a instancia de información pertinente. Esta obligación de información se extiende a los transformadores o a los prestadores de servicios del tratamiento. Y si no se ha cumplido estas obligaciones de información, no se podría amparar en el artículo 14, que es el que recoge este límite al derecho de obtención que estamos mencionando. También se regulan en el reglamento el agotamiento del derecho, que tiene su base en la posibilidad de que la materia, con limitaciones, como hemos dicho al inicio, con limitaciones, que tienen su base en la posibilidad de que la materia biológica es autorreproducible, y también existen otros límites propios que atienden a la naturaleza de los actos, la limitación por razones de interés público, y también se tratan en el reglamento comunitario las cuestiones relativas a las licencias obligatorias, que desde luego tienen una gran relevancia en relación con invenciones biotecnológicas que estén patentadas. Pues en estos minutos que nos ha dedicado la profesora Alicia Arroyo, titular de Derecho Mercantil de la UNED,
Hemos visto unas pinceladas básicas del marco jurídico de las obtenciones vegetales, esta institución de propiedad industrial que se encarga de la protección de las invenciones aplicadas al reino vegetal mediante el reconocimiento de derechos a los obtentores de nuevas variedades vegetales. Gracias, Alicia, por su colaboración y hasta otra ocasión. Muchas gracias.